Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, tua igreja digital. Eu sou o pastor Darcio Bienvenida, e estamos acá para mais um. conociendo más la palabra de Dios para vivir todas las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y invitamos con alegría a todos a ustedes que puedan conectarse en ministerioaguaviva.net, nuestra página web, donde tiene todas las informaciones, las fechas, los horarios y también la radio lineal, que puede escuchar alabanzas 24/7. Venga a escuchar alabanzas y también a participar de la radio para promover más la palabra de Dios. En nombre de Jesús. Así es, en nombre de Jesús. Bueno, aquí estamos en nuestro estudio bíblico, estamos viendo las parábolas de Jesús. Ya vimos 11 de las parábolas y hoy vamos a más una que es la parábola de los dos deudores, así es. Y invitamos a nuestro hermano Carlos a estar con nosotros para traer esta palabra en nombre de Jesús. Bienvenido, mi hermano. Hermano, bendiciones, hermanos, qué gusto estar con ustedes y de verdad, una parábola más. Y esta creo que, hermanos, es muy interesante porque tiene mucha similitud con otras parábolas que el mismo Señor Jesús ha mencionado y que ya hemos hablado un poco de ellas. Ahora, esta parábola de los dos deudores, como ya mencionó el hermano, se encuentra en Lucas capítulo 7, versos 40 al 43. Y lo que vamos a ver va a ser un análisis de la parábola, porque es una enseñanza muy interesante. Una, una enseñanza un análisis donde podemos sacar nosotros una enseñanza eh, en cuanto a lo que es, en este caso, bueno, referencia al pecado, pero el ejemplo que pone el Señor Jesucristo es un ejemplo para nuestro entendimiento, para nuestro lenguaje, porque estas son dos personas, dos deudores, como lo dice el tema, que están frente a su acreedor y ambos tienen problemas para poder pagar ese dinero. Y vemos cómo el acreedor tiene misericordia de ellos, perdonándoles estas dos deudas. Entonces, algo muy importante que vamos a ver en esto es que esta es una parábola, hermanos, que habla en cuanto al perdón, al agradecimiento, pero también en cuanto a la misericordia. Pero ¿qué les parece si vemos en el capítulo 7 de Lucas, versículos 40 al 43? Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo con Simón, un fariseo, que había rogado al Señor Jesús el entrar a su casa para comer con él. Entonces, vemos que empieza a haber una situación, la cual vamos a ver a continuación, en esta reunión que lleva al Señor Jesús a hacer esta pregunta a Simón. Y esta parábola dice, había un acreedor que tenía dos deudores y uno le debía, ¿qué? 500 denarios y el otro 50. Ahora, un denario significaba el pago de un día de trabajo. Aún así era mucho dinero porque había que trabajar muchos días, pero si te pagaban un denario por día, eso quiere decir que no ibas a poder pagar porque con qué ibas a comer, con qué ibas a tener los gastos de tu casa. Entonces era muy difícil para ambas personas poder pagar esto. Entonces el Señor Jesús eh,
hace esta pregunta a Simón, preguntándole que cuál de los dos, cuál de ellos ama más o amará más en este caso, al acreedor. Pero veamos el análisis, por ejemplo, del acreedor. Este es un hombre que tiene poder, que tiene autoridad, que tiene riqueza, pero también es un hombre misericordioso que por su acción, lo que estamos viendo, no ve la condición de las personas, sino la necesidad. Y esto es muy importante, hermano. Es muy importante porque Dios en nosotros lo que ve es la necesidad que tenemos. Lo que ve es esa urgencia de aplicar su gracia y su misericordia en nosotros. Ahora, los dos deudores, cada uno tenía una deuda diferente, muy alta. Como ya les dije, uno era 500 denarios, el otro era 50. Pero una deuda que los había atado a una condición de vida donde ellos no podían salir adelante, donde ellos no podían pagar. Ahora, esta deuda para ambos necesitaba ser perdonada. Y esto es difícil. Todos sabemos que es muy difícil a veces perdonar, especialmente cuando son deudas muy grandes. En el caso de las ofensas, que en cierta relación, tiene cierta relación la parábola en caso de las ofensas que nos hacen, de los desprecios, del daño, es muy difícil perdonar, es muy difícil. Pero muchas veces nosotros no hacemos lo que hace este acreedor, es ver la condición, la necesidad que tiene esa persona del perdón. Entonces, cuando nosotros podemos perdonar, estamos no solamente liberándonos nosotros de ese peso, sino estamos liberando a los demás. Este hombre, este acreedor, estaba liberando a esos dos hombres de esa deuda tan grande, tan pesada que llevaban. Era muy difícil para ellos, era muy difícil para ellos poder pagar esa cantidad. Ahora, en esta parábola, el dinero representaba en cierta forma el pecado, porque era una deuda que ellos estaban acumulando. Era una deuda que les llevaba a ellos a vivir de una forma diferente, muy diferente a los demás. Pero también era algo que los ataba a un compromiso, que los ataba a alguien. El acreedor era dueño de ellos prácticamente. Si él quería, podía encarcelarlos a ellos, podía encarcelar a su familia o podía mantenerlos como esclavos trabajando para él por mucho tiempo hasta que la deuda fuera saldada. Ahora, la ley en ese tiempo y las leyes que había le daban esa autoridad, ese derecho a este hombre. La deuda, como ya lo dije, era muy grande y no había diferencia porque ambos podrían ser castigados. El acreedor ofreció el perdón y la gracia y la misericordia. Esto es interesante, hermanos. Esto es muy interesante. Muchas veces nosotros no buscamos a veces el perdón, no buscamos a veces perdonar, no buscamos a veces ni siquiera que tengan misericordia de nosotros. Muchas veces por temor no enfrentamos las situaciones, no nos acercamos. Aquí aparentemente en esta parábola, estos dos hombres fueron con el acreedor y al estar con el acreedor tiene esa sensibilidad y en vez de ver la deuda, ve la necesidad del perdón. Esto es interesante, hermano Darcio, porque esto nos muestra que tenemos que ver más allá de simplemente lo que es la persona y la ofensa. Tenemos que ver cómo poder ayudar a esa persona para que su corazón esté en paz, para que su corazón pueda liberarse de esa presión que tiene, de esa opresión.
Ahora esa libertad, hermano Darcio, nos lo da nuestro Señor Jesucristo, igual que ese perdón. Es interesante que aquí Jesús está hablando de cantidad de pecados y no de tamaño de pecados. Interesante. ¿Ah? Tenemos un estudio que hicimos sobre el pecado pequeño y el pecado grande, si lo existe. Ahí está en el YouTube, usted puede buscarlo. Pero Jesús aquí no está hablando de tamaño de pecado, sino de cantidad de pecado. Entonces, de cantidad de una deuda que es una deuda impagable, una deuda que no tiene cómo pagar. Es esta deuda que Jesús está hablando acá. Y esto es tremendo porque él nos enseña a poner esto en práctica en nuestra vida. Es fácil querer que usted ponga en práctica en su vida. Cuando yo soy, no, yo soy aquel que debe a usted. Entonces, yo quiero que usted sí tenga un corazón misericordioso. Ahora, cuando usted debe a mí, la cosa es diferente, ¿verdad? Pero mira, qué interesante esto en cuanto a lo que mencionas del pecado, hermano, porque aquí estamos hablando de estas dos personas que estaban sujetas a esa deuda y esa deuda los mantenía en una situación muy difícil, hermano, pero también afectaba a su familia. No solamente los afectaba a ellos. Y esto es lo triste, a veces o no a veces, sino siempre del pecado. Y no solamente nos afecta a ti y a mí. Eso es lo triste a veces de no poder perdonar, de no mostrar gracia a los demás, que no solamente te afecta a ti y a mí, afecta a aquellos seres que queremos, aquellas personas que están cerca de nosotros, aquellas personas que conviven con nosotros son afectados por estas circunstancias del pecado. Entonces tenemos que tomar muy en serio lo del pecado, como dice el hermano Darcio, no hay pecado grande, no hay pecado chico delante de la presencia de Dios. Él ha encerrado todo en una palabra que se llama pecado, y esa palabra define todo. No hay una mentira grande, no hay una mentira pequeña, es todo lo encierra. Y cuando todo lo encierra, eso nos ayuda a nosotros a entender que nadie somos superiores a otros. Todos somos iguales. Ni es mejor Darcio, ni es mejor Carlos, ni eres mejor tú, hermano. Todos delante de Dios somos iguales y tenemos esa deuda. Estamos encerrados de esa deuda. Ahora, la libertad, la misericordia, la gracia y el perdón es la que Dios ofrece. Porque es a Dios a quien hemos ofendido. En este caso, estos dos deudores tenían la deuda con un prestamista. En este caso, tú y yo, hermano, hemos ofendido a Dios con nuestro pecado. Y es delante de Dios que tenemos que ir. Estos hombres fueron delante del prestamista o del acreedor. Y al estar ahí, estaban no solamente mostrando su interés por buscar reparar esa deuda, sino también estaban haciéndose responsables. Y esto es interesante porque muchas veces nosotros no nos hacemos responsables de nuestros actos, porque creemos que los demás son peores que nosotros o nosotros mismos nos creemos mejores que los demás. Entonces tenemos que pensar esto porque es muy serio. Ahora, el contexto de esta parábola es interesante, cómo comienza, porque como ya lo dije al principio, el Señor Jesús es invitado por un fariseo que le rogaba que fuese a comer con él. Ahora, el Señor Jesús entra con este hombre, a pesar de que había muchas diferencias religiosas entre Jesús y el fariseo. Y no solamente religiosas, sino había muchas diferencias sociales, porque los religiosos, perdón, los fariseos, eran personas de una alta posición dentro de la ciudad, perdón, dentro de la sociedad, eran personas que tenían mucha autoridad, eran personas que prácticamente se creían diferentes a los demás, vivían diferentes a los demás. Ahora, esto nos da a entender que las intenciones del fariseo no eran precisamente
conocer a Jesús. No era precisamente compartir con él, debido a lo que ya hemos visto en la historia anterior a esto, cómo los saduceos, los fariseos, los escribas trataban de buscar algo a contra de Jesús. Entonces este hombre lo invita y Jesús acepta. Ahora vemos algo muy interesante, hermanos. A esta reunión llega una mujer pecadora, una mujer de no muy buena reputación. eh, en ese tiempo, bueno, una prostituta entra. Ahora esto era muy común dentro de estas reuniones, cuando alguien invitaba a una persona muy importante. Entre los judíos había estuve buscando yo, y había esa tradición o esa costumbre de que más personas podían llegar sin ser invitados, pero no podían participar de la comida, podían solamente escuchar lo que hablaban, no podían opinar y no podían hacer preguntas. En este caso, el que llevaba las preguntas, el que llevaba la plática, era el fariseo, y el invitado, bueno, contestaba o tocaba el tema de acuerdo a lo que se fuera refiriendo, pero los invitados o la gente que se acercaba era solamente para escuchar esas enseñanzas, para aprender de ellos. Entonces, para la mujer era difícil entrar a la casa del fariseo. ¿Por qué? Porque estos hombres condenaban a este tipo de mujeres por su vida pecadora. Entonces, para ella no fue muy fácil y tuvo que aguantar ese temor, tuvo que arriesgarse. ¿Por qué? Porque ella buscaba a Jesús. Ella necesitaba encontrarse con Jesús y se atrevió a entrar donde estaba Jesús. Tenía necesidad de perdón y se humilló delante de Jesús, buscando precisamente eso, el perdón. Ahora, esto que estoy hablando, yo lo encontramos en Lucas capítulo 7, versículos 36 al 39, que es el contexto en el que se desarrolla esta parábola. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa de fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Interesante la reacción de esta mujer, hermano Darcio, porque ella va directamente a Jesús, no poniendo atención en el dueño de la casa, no poniendo atención en los demás, y, y llevando consigo un perfume de alabastro, un pequeño frasco de una piedra muy suave donde se pueden hacer figuras. Entonces, interesante que su finalidad, su deseo era estar ante la presencia de Jesús, hermano. Lo interesante que vemos es que tenía un costumbre cuando usted invitaba a alguien ahí en su casa, como caminaba, tenía mucha tierra, mucho polvo y así. Lo costumbre el dueño de la casa ofrecer agua para lavar los pies. Y esta mujer, ella vino con más que agua. Ella vino con sus lágrimas, ella vino con un vaso de un perfume carísimo y la colocó delante del Señor. De verdad, ella se humilló, ella se prostró delante de Dios, del Señor, y ella esperaba que algo pasara. Y adelante Ella, vamos a ver que algo va a pasar, ¿verdad? ellas, lo más hermoso de este encuentro, hermano, es que para la mujer, lo que vemos al principio, solamente era Jesús y ella. Para el fariseo, era Jesús y la pecadora.
Ahora, el encuentro con Jesús llevó a esta mujer, como ya lo dije, a humillarse, al arrepentimiento por su pecado, porque ella iba llorando, porque ella se postró a los pies de Jesús y con sus lágrimas estaba mojando los pies. Con el perfume estaba ungiendo y con su pelo estaba secando. Ahora el fariseo no ve la necesidad de perdón de esta mujer, el arrepentimiento de esta mujer. El fariseo solo ve que es una mujer pecadora. El fariseo la juzga. Solo miró el pecado, no el dolor y el arrepentimiento. Ahora esto es muy triste porque esto es lo que viene causando la religiosidad. Porque esto fue lo que impidió a este hombre mirar el corazón de esta mujer. Cuidado, cuidado con esto, porque muchas veces nosotros podemos caer en esta situación por creernos religiosos o por creernos mejor que los demás. Los demás nos parecen inferiores y creemos que solamente nosotros tenemos esa garantía y esa confianza de acercarnos a Dios. Podemos ser engañados porque Dios quiere que veamos la necesidad de los demás. Y esto es lo que hace el Señor Jesús. Él está viendo la necesidad de esta mujer. Ahora, en el capítulo 7, versículos 38 al 39, nos cuenta la historia, cómo sigue el contexto de lo que es esta parábola. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y estos dos pasajes describen exactamente lo que hablábamos, hermano Darge, como esta mujer con sus lágrimas enjuagaba, se mojaba los pies de Jesús y los limpiaba con su cabello. Ahora, el fariseo no miró nada de esto. Y como tú mencionaste, y lo vamos a ver un poquito más adelante, el fariseo se olvidó de esa hospitalidad judía, hermano Dario, que era prácticamente una ley, una religión. Era algo que ellos ofrecían y hacían con todos sus invitados, como tú lo dijiste. Pero este hombre no podía ver, se había olvidado de eso por sus intenciones, pero tampoco podía reconocer o ver el dolor de la mujer, hermano, por su religiosidad. Sí, de verdad nosotros vemos que todas las veces que aparece una mujer pecadora, que era una prostituta, y todas las veces que aparece una prostituta, vemos desde Raabe o que Dios hace. Dios no está preocupado con su pecado, Dios está preocupado con su actitud. Entonces, Raabe era una meretriz, una pecadora, una prostituta. Ella tuvo los vigías de Josué en su casa, ¿no? Entonces, con esta mujer, algunos historiadores dicen que esta mujer es María Magdalena. ¿Mm? No lo sé, no lo sé, no me preocupa de verdad el nombre de ella, porque ella entró sin ninguna característica, ¿verdad? Sin ninguna característica, pero ella entró calladita, hecho que tenía que hacer, alabando al Señor, ¿verdad? Postrándose, reconociéndole como Señor y Salvador, reconociéndole como que Él era el único que podía perdonarle, mientras el fariseo no tenía ese discernimiento a pesar de conocer la ley. No tenía esa sensibilidad, y creo que esto es interesante, hermano Darcio, y podemos hablar un poquito de eso, de esa sensibilidad que nos hace sentir la presencia de Dios.
vemos muchos pasajes en la Biblia, en el Nuevo Testamento especialmente, en los Evangelios, donde las personas cuando se acercaban al Señor Jesús sentían esa necesidad de llorar, de arrepentimiento, de acercarse a Él. Y este hombre no tenía esa sensibilidad espiritual. Y- Aunque era una persona religiosa que conocía las leyes, que enseñaba las leyes, aunque fuera todo esto, no tenía la sensibilidad. O sea, no importa el cargo que usted tenga, no importa lo estudio que usted tenga, no importa cuánto tiempo de iglesia usted tenga, lo que importa es su relación con Dios, es su sensibilidad, es su caminar con el Señor. Ahora esto nos tiene que servir a nosotros como un ejemplo para estar atentos y no caer en esa situación, porque puede ser fácil caerlo. Sabemos que los judíos eran personas muy consagradas a leer la palabra de Dios, eran muy estudiosos, muy apegados a todas estas reglas y guiados por esos líderes que tenían muy estrictos. Entonces, tenemos que poner atención nosotros a esto y no querer ser nosotros quien controlemos eh, o pongamos las leyes, sino que sea Dios. Ahora, el Señor Jesús muestra la hipocresía del fariseo y su falta de sensibilidad, como ya lo dije, pero también el descuido de las tradiciones judías. La mujer hizo algo que el judío, el fariseo, no había hecho. Ahora, aquí tenemos una tremenda enseñanza en cuanto al pecado. Y lo que aprendemos es que por más grande que sea tu pecado, Dios está dispuesto a que tú te acerques a Él. Si te arrepientes, si te humillas, si de verdad quieres el perdón, lo vas a encontrar, lo vas a encontrar. Ahora, cuando nosotros encontramos el perdón como el que encontró esta mujer, porque aún no había sido perdonada, pero ya estaba mostrando mucho amor hacia Jesús, porque ella ya se había arrepentido y podía sentir en su corazón que el simple hecho de que Jesús le dejase acercar sin decirle nada, le estaba mostrando su amor. Ahora, esto nos habla de la autoridad de Jesús. No solamente de que él conocía la necesidad de esta mujer, sino la autoridad de Jesús. La mujer tuvo fe en Jesús. Por esto se acercó, por esto se humilló, por esto buscó el perdón. Ahora, la fe puesta en Jesús nos garantiza el perdón. Y esto es magnífico, hermanos, es maravilloso. Porque de esto se trata la parábola, del perdón, de la misericordia, del amor. Entonces, cuando esta mujer pone su fe en Jesús, aún sin decir nada, Jesús todavía hasta este momento, la mujer puede sentir esa paz. Lo triste es que solamente ella lo pudo sentir en su corazón, en su persona, y nadie pudo ver el milagro del perdón y la misericordia que estaba ocurriendo en ese momento. Porque esto era lo que Jesús estaba aplicando en esta mujer. Amor, misericordia, perdón. Ahora veamos qué es lo que dicen los versículos 44 hasta el 50 del capítulo 7. Y vuelto la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entonces en casa, y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso,
Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hermanos, este es en el contexto en el que el Señor Jesús habla esta parábola, preguntándole a Simón acerca de estos dos deudores. Y la pregunta que le hace, ¿cuál de los dos amó más? Ahora Simón contesta claramente, dice, eh, al que se le perdonó más. Ahora, cuando de verdad vemos lo que pasó con esta mujer y vemos lo que hay en la vida de Simón, nos podemos dar cuenta que ambos eran esos dos deudores y el acreedor es Dios. Ellos están en deuda delante de Dios por su pecado. El hombre, el acreedor, aparentemente buscaba llevar una vida de santidad, buscaba llevar una vida que agradara a Dios guardando la ley. La mujer, por lo contrario, era una mujer pecadora, una mujer prostituta, y necesitaba más el perdón que el otro que se sentía justificado por sí solo. Por esto, el que más se le perdona es el que ama más. Al que menos se le perdona es aquella persona que no cree que necesite completamente el perdón de Dios, que necesita el perdón de Dios solamente para unas cosas, porque Él se justifica por lo demás. Y esto es un problema. Para el fariseo no era un problema, porque él se creía justificado por la ley. Pero sabemos que la ley no lo justificaba, porque nadie podía cumplir la ley. Entonces, al no poder cumplir la ley no te puede justificar, porque la quebrantas. Ahora, este es el problema de la religiosidad, que cuando creemos que cumplimos con todo, que hacemos todo, pensamos que no necesitamos tanto perdón de Dios porque no somos tan malos. Pensamos que no necesitamos tanto perdón de Dios porque solamente le debemos 50 denarios. Pero ese es el problema de la religiosidad. Ese era el problema de la ley, que la ley los llevaba a ellos a pensar que eran mejor que los demás y que los demás eran completamente pecadores, merecedores de muerte. Ellos no, ellos eran merecedores del perdón y de la gracia, no por la ley, no por la palabra de Dios, por lo que ellos se esforzaban en cumplir la palabra de Dios. Y esto es peligroso. Eh, Enseguida, hermano, te permito la palabra, pero volviendo al pasaje que acabó de leer la hermana, vemos ese reclamo, creo que no es un reclamo, que es más esa aclaración que el Señor Jesús hace al fariseo. Dice, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, porque era una tradición que los judíos seguían a pie de la letra. Esto habla de que el judío en realidad no había invitado a Jesús porque quería atenderlo como un invitado especial, porque no puso atención en esos pequeños detalles, pero muy importantes, ya que por educación, por respeto, tenía que hacer esto el fariseo, ofrecer agua para lavar los pies de Jesús al entrar a casa, ya que venía llenos de tierra, sucios. Entonces, era una tradición que no había cumplido este hombre, pero esta mujer lo había hecho y con sus lágrimas, con su perfume. Ahora, otra tradición muy clara que tenemos dice, no me diste beso, mas esta mujer o esta desde que entró no ha cesado de besar mis pies. Tradiciones que este hombre, quizás si no hubiera sido Jesús, las hubiera cumplido.
Pero su intención no era conocer a Jesús, no era estar con Jesús. Sus intenciones eran diferentes. Era encontrar algo para poder acusar a Jesús. El versículo 46 dice, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Esa unción con aceite era algo especial también. Y era algo que se practicaba mucho en el pueblo judío. Entonces la falta de tradiciones, de costumbres de este hombre hacia el invitado, hablaba de esa, de ese resto, que no era realmente una persona importante para el fariseo Jesús. Pero esta mujer hizo mostrar con su actitud al fariseo lo que realmente es importante. No es guardar o cuidar las tradiciones, sino es estar atentos a ese encuentro con Jesús. Es buscarle de todo corazón. Ahora interesante aquí, hermano Darcio, que Jesús aclara esa diferencia entre lo que hizo la mujer y lo que no hizo el fariseo, y con esto prácticamente lo deja sin palabras a este hombre. De verdad, Jesús está ahí confrontando la religiosidad del fariseo. Cuando él no trae la agua, es como usted invita a alguien a ir en su casa y cuando la persona llega, tu invitado llega, usted abre la puerta, le da la espalda y entra en su casa y no lo invita, vamos, Una descortesía. una descortesía. Entonces era esto que el fariseo estaba haciendo. O sea, muchas veces la religiosidad y el legalismo hace eso con nosotros. Y Jesús solamente fue hablando punto a punto para que él supiera que toda su religiosidad no podría perdonar los pecados, no podría pagar la deuda de los pecados. Sí, de verdad es importante esto, hermanos, porque estamos seguros por lo que dice la Biblia que estos religiosos eran o se creían aún mucho más importante que todos. Pero Jesús nos muestra que lo más importante no es cómo te sientas, no es cómo te creas. Lo más importante es que te acerques a Jesús. Es lo que nos enseña la palabra, lo que nos enseña Jesús. No hagas caso a lo que digan los demás. La única verdad es Jesús. La mujer no hizo caso de los demás que la estaban criticando. Quizá pudo escuchar ella, y esto es solamente algo metafórico, o quizá ella pudo escuchar cuando el fariseo en su mente decía, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le está tocando. Porque quizá la mirada de este hombre estaba clavada en la mujer, pero la mujer no hizo caso de eso, porque él sabía que en Cristo Jesús, si se humillaba, encontraría el perdón, la gracia y la misericordia de Cristo. Hermano, hermanos, no permitas que otros te detengan. Ve al encuentro con Jesús como lo hizo esta mujer. No importa tu pecado. No importa qué piensen los demás de ti. No importa lo que tengas que humillarte. Vale la pena. Ahora, Dios se agrada cuando nosotros nos humillamos delante de Él, cuando nosotros ofrecemos nuestro corazón quebrantado, humillado, cuando nosotros nos postramos delante de Él pidiendo perdón. Dios se agrada, no nos desprecia. Esto es lo que dice el Salmo 51, versículo 17, veamos.
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que, hermano, no permitas que nadie te diga que tú no te puedes acercar a Dios por tu condición. No permitas que el enemigo te haga sentir que tu pecado es tan grande como esos 500 denarios que no te puedes acercar a Dios. Pero tampoco permitas que el enemigo te diga que tu pecado es tan pequeño como esos 50 denarios que no necesitas de Dios. Ambos deudores fueron delante de su acreedor porque ellos necesitaban el perdón. A veces no nos damos cuenta lo que hablábamos al principio, que para Dios no hay pecado grande ni pecado chico, es solamente pecado. Y la palabra de Dios dice que el alma que pecare, esa morirá. Pero también la palabra de Dios, hermano, dice que todo aquel que se acerca a Cristo, todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesús, es salvo. Esto es maravilloso. ¿Qué es lo que detenía al fariseo de poder tener ese encuentro con Jesús, de poder acercarse a Jesús? Su religiosidad. Su religiosidad. El creerse justificado. ¿Qué fue lo que detuvo a la mujer para acercarse a Jesús? Nada, nada. Ni las críticas, ni aún el saber que Jesús estaba en la casa de un fariseo, de un maestro de la ley, de alguien que le juzgaba duramente. Ni siquiera le importó el saber que no era invitada. Le bastaba saber a ella que necesitaba el perdón. Así como estos dos deudores necesitaban el perdón y fueron con Jesús. El único que puede perdonar tu pecado es Jesús. Pero tienes que buscarle. En Romanos 10:13 tenemos un pasaje hermoso, hermanos, para dejarles. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta es la diferencia, hermanos, que hubo con estos dos deudores. Ellos buscaron el perdón. La mujer que limpiaba los pies de Jesús buscó el perdón. Fue a Jesús. Puedes invocar el nombre del Señor Jesús. Y su promesa es que vas a ser salvo, que vas a ser perdonado. Si de verdad te arrepientes como la mujer. Si de verdad buscas el perdón como los deudores. Pero tienes que dejar de justificarte. Ahora esto es interesante, hermano Darcio, y con esto te dejo para que des el último comentario. Es interesante que a veces a nosotros, y digo a nosotros para no eh, decir a algunos, pero a nosotros muchas veces nos detiene eh, el saber que, o el creer que estamos bien delante de Dios y se nos olvida que en realidad necesitamos el perdón de Dios cada día. Y muchas veces nos detiene el saber que somos salvos y ya no buscamos tanto de Dios. Entonces, ¿podemos aún los cristianos caer en esa situación? Creo que sí, hermano Darcio, podríamos estar igual que este fariseo y podríamos sentir que nuestra deuda con Dios no es tan grande. Y de verdad, cuando nosotros pensamos que estamos bien, es cuando estamos mal. El apóstol Pablo habla cuando pienso que estoy de pie, aquel que está de pie cuide para que no caiga. Entonces tenemos que estar muy atentos a esto.
Y esta parábola nos habla muy fuerte sobre perdón, sobre arrepentimiento, nos habla muy fuerte. Y de nuevo, ahí viene Jesús nos confrontando nuestro cristianismo. Tu cristianismo y mi cristianismo. Jesús ahí confronta todo legalismo, toda religiosidad, todo aquel que se tiene para separarte de Él. Entonces, Él viene de nuevo. Este Jesús parece que nos conoce, ¿verdad? Parece que nos conoce, porque aún habló esto a más de 2000 años atrás, y ahí está como si fuera una palabra de ahora, una palabra de hoy. Entonces, en nombre de Jesús, que nosotros podamos vivir esta palabra y vivir esta enseñanza. Si usted tiene alguna duda y quiere algún esclarecimiento, puede entrar en contacto con nosotros por correo electrónico, por WhatsApp o por las redes sociales. Y nosotros vamos a buscar en la palabra. No vamos a buscar lo que yo pienso, o que yo creo, o que Carlos piensa, o que Carlos cree, pero vamos a buscar lo que la palabra dice que es. Entonces, en nombre de Jesús, no permita que el diablo tenga oportunidad en tu vida de te separar de Jesús, o por la religiosidad, o por el legalismo, o por cualquier otra cosa, o por pensar que usted tiene muchos pecados de que no es merecedor del perdón de Dios. Y te invitamos a seguir con las parábolas de Jesús, y vamos a hablar la próxima semana la parábola de los dos hijos. Sí, todos los viernes tenemos estudio bíblico y vamos a seguir con la parábola de los dos hijos. Y también te invitamos a estar con nosotros domingo. Servicio de adoración en familia. Así es, ¿no? La chinita tiene que estar despierta, ¿verdad? Entonces, te invitamos al servicio de adoración en familia. Gracias por estar con nosotros. Que tenga un final de semana poderoso, lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor. Y gracias a Carlos, ¿verdad? Por más una vez estar aquí con nosotros, ¿no? Y dedicando ese tiempo a traerlo estudio para nosotros. Gracias a Dios, hermano, y gracias a ustedes que nos permiten y nos ayudan a acercarnos más a Dios también. Amén. Amén. Hasta Que luego. Dios nos bendiga y nos vemos en el próximo domingo, primero Dios.